se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Matrimonios en crisis, porque los matrimonios están en crisis, tanto los matrimonios seculares como los matrimonios en la iglesia que tienen el conocimiento de Dios. Todos los matrimonios están en crisis, pero vamos a poner la plataforma para ver qué está causando la crisis en estos matrimonios. Así es que vamos a tener una palabra de oración en esta hora y vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre. Si hay algo de lo que tenemos necesidad en esta hora, es de su Espíritu Santo, Señor. Porque usted ha dejado el Consolador y ha dicho que ese Consolador nos va a guiar hacia toda la verdad. Señor, usted sabe que nosotros queremos la verdad, pero no la queremos para mostrar que sabemos la verdad, sino para amarla, para atesorarla en nuestros corazones y para enseñarla a todos aquellos que quieren esta verdad, Señor. Amado Padre, bendiga los oídos que van a oír, bendiga mi boca, límpieme, purifíqueme, Señor, porque usted sabe que somos seres pecadores, oh Padre bendito, pero en su nombre y con la sangre de Cristo somos limpiados, Señor, del cielo. Gracias le damos en esta hora por darnos la participación en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar, queridos hermanos, pues diciendo que nuestro tema se va a basar, o sea, esa va a ser la plataforma del tema. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 5, tenemos las siguientes palabras. El apóstol Pablo se encargó de darle las últimas instrucciones a su hijo espiritual Timoteo. Le dio instrucciones y vamos a leer parte de esas instrucciones y vamos a ver en qué radicó el éxito de Timoteo como predicador, como hijo de Dios, como evangelista, con el don profético. Y vamos a leer en esta hora, dice el verso 1, te encarezco de delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta tus aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En estas palabras, queridos hermanos, si nosotros revisamos estos 5 versos que hemos leído, estas palabras están bajo los últimos días. O sea, esta profecía, si bien es cierto que tal vez se cumplió en los días de Timoteo y de Pablo, pero hoy está teniendo su cumplimiento total, su cumplimiento, ¿cómo le decía decir?
como ellos habían profetizado, Pablo y Timoteo, porque está bajo el contexto de juicio. Si ustedes ven en el verso 1, dice, te encarezco delante de Dios. O sea, hay dos testigos, los cuales están viendo lo que Pablo y Timoteo están haciendo. Dice que juzgará. Si ustedes ven, ese juzgará está en futuro, a los vivos y a los muertos. O sea, sabemos que estamos en el juicio de los muertos y que pronto, muy pronto, y les digo, solemnes momentos estamos viviendo en la historia de este mundo. Tan solemnes que si nosotros no despertamos, no sé qué va a pasar con nosotros. Así es que dice que juzgará a los vivos. Nosotros sabemos que estamos en el juicio de los muertos y que de un momento a otro, cuando se termine el juicio de los muertos, se empieza con los vivos, ¿verdad? Entonces dice en su manifestación y en su reino. Eso quiere decir en la venida del Señor, cuando Él venga a implantar su reino. Y dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice, ¿cuál palabra? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? El método, queridos hermanos, tal vez que nosotros hemos estado usando quizás ha sido el método incorrecto, porque tenemos un modelo. El método de Cristo es el modelo de nosotros. El método de Cristo de comunicar la verdad constituye el modelo para todo cristiano. Cristo, mire, Cristo no se concentraba, o sea, Cristo se concentraba, perdón, en la revelación de la verdad. Y él se negaba, o sea, su deseo de salvar el alma, eso se negaba él mismo a malgastar su tiempo discutiendo falsas teorías o refutando a los que las proponían o disensiones. Él no quería gastar su tiempo ahí. Cristo no predicaba doctrinas caprichosas o suposiciones sensacionales con el propósito de complacer la curiosidad de la gente o con el propósito de cimentar un prestigio personal cuando él se presentaba ante las multitudes. De la misma manera, creo que debemos de actuar nosotros, o sea, especialmente los ministros. No debemos incluir opiniones humanas en nuestros sermones, pues solo la palabra de Dios es eficaz para hacer frente a las necesidades de los seres humanos que están batallando con esta preocupación del pecado. Los relatos agradables, hermanos, los chistes, las risas, eso queda ya desechado. No es tiempo de perder el tiempo, ¿verdad? Valga la redundancia, en cosas que no nos van a producir una transformación de carácter. El llamado, hermanos, que le hace Pablo a Timoteo, elimina todas las interpretaciones caprichosas. Directamente le dice que prediques la palabra. Entonces, el Espíritu Santo cooperará con aquel ministro que únicamente va a comunicar la verdad. El ministro tiene que ser un heraldo de Dios y si no predica la palabra, si se sale de todo eso, es prácticamente un impostor, así como lo dice 2 Timoteo 3:13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuando los ministros cumplen su misión, queridos hermanos, Dios está contento, porque el mensaje es presentar el pan de vida tal y como lo presentó Jesús en San Juan 6. Los sermones deben de ser de tal naturaleza que los corazones de las personas tienen que resultar siendo constreñidos por el Espíritu Santo, por la verdad que se ha presentado. Y bueno, la palabra genuina, la palabra de verdad, llevará un cambio, nuevas aspiraciones vendrán a la mente del individuo, una nueva esperanza, una fe. Y el ministro tiene que redarguir, que reprender en todo tiempo, tiene que animar a las personas a entregarse a Jesús, porque el Señor dice,
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero estos que lloran no lloran por cualquier cosa. Estos que lloran son los que lloran por ver su estado pecaminoso, su pecado, por ver la impotencia que ellos tienen a no poderse limpiar ellos solos, porque nosotros no nos podemos limpiar nosotros solos, necesitamos de un Salvador, y ese es Jesús. A Timoteo le dice Pablo, reprende, instruye, exhorta con toda paciencia y doctrina. La paciencia, queridos hermanos, es una característica de los santos. Allá en Apocalipsis 14:12, inmediatamente que se terminan de dar los mensajes de los 3 ángeles, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y también dice que reprenda con toda paciencia y doctrina. La doctrina, pues, queridos hermanos, es fundamental. O sea, la doctrina constituye el fundamento, o sea, los hechos en cuanto a Dios y a su voluntad. La doctrina es el arma del ministro contra el error. Tenemos la doctrina del estado de los muertos, que contradice todo lo que se predica de que los muertos se van para el cielo. Ese es el arma que tiene el ministro para contrarrestar el error y así pues presentar la verdad. ¿Por qué es que le da estas sugerencias el apóstol Pablo a Timoteo? Pues porque dice que vendrán tiempos, o sea, en el futuro, y esta apostasía viene desde antes, mucho antes, y ahora se ha vuelto más de grandes envergaduras, que cuando vemos, pues, no vemos esperanza. Y entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, la doctrina verdadera, la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estos que tienen comezón, no tienen comezón de oír la sana doctrina, queridos hermanos, la verdad. No tienen comezón de que el Espíritu Santo los contriste, que los lleve a un arrepentimiento, sino que tienen comezón de oír sensacionalismos, noticias, y no digo que las noticias que están ocurriendo no son importantes, sí, pero todo tiene su puesto y su lugar. Entonces dice que se amontonarán estos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y estos apartarán de la verdad el oído de muchos. Entonces, ¿quiénes son estos maestros? Mire, estos maestros los describe aquí la palabra de Dios. Estos maestros dice aquí en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 9, mire lo que dice. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Es la sana doctrina de la que estos hombres, pues son hombres que se presentan, como lobos vestidos de oveja. Y entonces eso de apartar el oído de la verdad, mire, apartar a alguien de la verdad significa apartarlo de Cristo. Apartar a alguien de la verdad significa apartarlo de Dios. Apartar a alguien de la verdad significa apartarlo del Espíritu Santo. Apartar a alguien de la verdad significa apartarlo de la ley de Dios, y apartar a alguien significa apartarlo de la palabra de Dios, porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y apartarlo de la verdad, se vuelven a las fábulas. Por eso es que el apóstol Pablo da consejo a Timoteo y le dice que no preste atención a las fábulas que estos engañadores presentan, aun cuando anden con la Biblia. Estos tienen doctrinas mixadas con la verdad de acuerdo a sus deseos personales. ¿Y cuál es
como le quise decir, ¿cómo vamos a examinar? ¿Cómo vamos a examinar a estas personas? Simplemente por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. O sea, no los vamos a, como le quise decir, examinar por las palabras suaves que ellos dicen o por lo que nos presentan, que nos causa sensación y todo. No, es por los frutos que ellos produzcan. Y entonces dice aquí que le dice el consejo, pero tú sé sobrio en todo, soporta tus aflicciones, cumple tu ministerio de evangelista. O sea, ser sobrio significa no estar borracho. El sobrio no está borracho, pero me van a decir, pero si nosotros no tomamos, claro, no tomamos, pero la sobriedad en todo, especialmente en lo que bebemos. Tal vez no bebamos licor, pero tal vez si hay entrelazada una doctrina babilónica, estamos bebiendo del vino de Babilonia, y si nosotros sobrecomemos, o sea, si hemos comido y comemos y recargamos el estómago, es como que nos hubiéramos emborrachado porque nuestra percepción de la palabra ya no es la misma, no podemos percibir lo que Dios nos quiere hablar en ese momento. Entonces le dice, tú sé sobrio, soporta tus aflicciones y cumple con tu obra de evangelista. Queridos hermanos, Pablo le presenta a Timoteo la palabra de Dios. Ustedes saben que texto sin contexto es un pretexto. Y el contexto de segunda de Timoteo 4 es segunda de Timoteo 3, especialmente los versos 15 al 17. Mire lo que dice. Vamos a leer del 14. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Una familia bien ordenada, una familia espiritual, de su abuela Loida, de su madre Eunice, y después cuando el niño fue creciendo en gracia y en sabiduría, le cayó en manos a Pablo. Y Pablo lo terminó de adiestrar, le terminó de pasar su legado, lo aconsejó, lo educó e hizo de Timoteo, mire, Timoteo no era cualquier persona. Timoteo era un verdadero hijo en la fe y el apóstol Pablo lo declara en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Él no era un neófito, no era cualquier cosa, no era un recién nacido, uno que no sabía, no. Timoteo, mire, cuando Pablo le impuso las manos, él recibió un don maravilloso, que era el don profético, lo dice en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 14, mire lo que dice aquí, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Timoteo conocía la profecía, así como usted y yo conocemos la profecía, pero me dirán, ¿cuál profecía conocía? Bueno, la profecía de Daniel 9, 24 al 27, porque ellos eran escudriñadores del Viejo Testamento, porque era lo único que tenían para escudriñar las escrituras, y ellos pues vieron en Jesús el cumplimiento de esa profecía, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y la profecía de las 70 semanas. Entonces él tenía el don profético y él quería dejar ese legado en la iglesia, así como usted queremos dejar legados en nuestros hermanos y en las iglesias. Y le dice, ¿verdad? Aquí sigo leyendo en 2 Timoteo 3, tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que has aprendido y que desde la niñez, o sea, desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí él le presenta, Pablo le presenta, le recomienda y le dice, tu éxito va a radicar aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este es el éxito del cristiano, queridos hermanos.
No me estoy refiriendo a letra, sino a vivencia, porque nosotros tenemos mucha letra, muchos textos en la memoria, nos podemos un texto aquí, otro texto allá. No, es lo que nosotros vivimos, porque recordemos las palabras de Cristo, no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, ¿verdad? Los que practicamos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, recordemos que este joven Timoteo, su éxito radicaba en las primeras enseñanzas cuando él estuvo niño. Allí está el éxito de él. Ahora bien, hay tres cosas, queridos hermanos, que impiden la recepción de la verdad. Y esas tres cosas son la primera, educación recibida, la enseñanza de los rabinos y el poder de la tradición. Este joven no había recibido una verdad adulterada, no. Este joven había recibido su primera enseñanza sin adulteración, sin fábulas. Y ese era el éxito, estos valores transmitidos de los padres hacia los hijos de generación en generación. Y ahí se cumple Deuteronomio 6, y estas palabras estarán en ti, y las repetirás a tus hijos, andando en el camino, andando en la casa, por donde quiera que vayamos, a los hijos hay que repetirles. Bueno, en la repetición está el aprendizaje. Siempre he dicho eso, a veces nos aburrimos de oír alguna cosa, pero no la aprendemos nunca. Entonces, mire, estas tres cosas que yo le he mencionado son vitales, porque la primera, educación, mire, en la matutina recibiréis poder del 31 de enero, hay esta declaración. Resultó muy difícil para los discípulos establecer la diferencia entre las lecciones de Cristo y las enseñanzas de los rabinos, escribas y fariseos. La formación que recibieron para respetarlas como la voz de Dios fue un poder sobre su mente que moldeó su manera de pensar. Los discípulos no podían vivir y hacer brillar la luz para que actuara sobre ellos. La luz estaba con ellos, pero esa luz no podía actuar sobre ellos. Vez tras vez, si ustedes revisan los evangelios, van a ver que él le señalaba la profecía, le señalaba la muerte de él, y ellos no entendían, porque ellos querían que él viniera a establecer un reino y que todo se terminaría y que ellos dominarían el área, dominarían los romanos y todo eso. Entonces, esos fueron las primeras enseñanzas que ellos recibieron. Y dice aquí, a menos, dice, sigo leyendo, a menos que se liberen de la influencia que ejercían los dichos y mandamientos humanos de los rabinos, y que las palabras de Cristo con un mensaje diferente fueran atesoradas en sus mentes y corazones como joyas preciosas y apreciadas y amadas. A menos que eso sucediera, esas primeras enseñanzas iban a desaparecer, pero eso fue lo que impidió la recepción de la verdad. El versículo que estamos tocando de 2 de Timoteo tiene un escrito, está con la sierva del Señor en el devocional La Fe por el cual vivo, 12 de noviembre, se llama Lobos vestidos de oveja. Dice, maestros que enseñan falsedades surgirán por doquier para apartarnos del camino angosto y de la puerta estrecha. ¿Qué les hace recordar eso, hermanos? Nosotros tenemos que aprender a estudiar las Escrituras, comparar verso con verso, así la recomendación de Isaías 28, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poquito por aquí, un poquito por allá, y la Biblia ella sola se explica, y usted puede encontrar esas gemas preciosas que Dios quiere revelar. Dice, maestros surgirán por todas partes y nos apartarán del camino angosto y de la puerta estrecha. Esa visión fue la primera visión que Dios le mostró a la sierva del Señor. Esa visión la pueden encontrar en primeros escritos, se llama Mi Primera Visión. Ella vio un camino donde era ancho al principio, pero se iban gustando a medida que la venida de Jesús se acercaba, se hacía angosto.
Esa profecía se está cumpliendo ahora mismo, hermanos, porque nosotros debemos de despojarnos de todas las maletas que nos hacen estorbo para llegar a la Canaán celestial. Y entonces estos maestros han aparecido, pero le dice, sigue diciendo, guardaos de ellos, aunque estén ocultos de los ropajes de oveja, por dentro son lobos rapaces. Y el Señor Jesús da una prueba, y ya se lo dije, ¿cómo lo vamos a conocer? Por sus frutos los conoceréis. Y sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo sigue diciendo aquí, miren lo que dice el apóstol Pablo. A esos falsos maestros aparecidos en la iglesia, esta es la pluma inspirada la que habla, mire, a esos falsos maestros aparecidos en la iglesia, no importa qué iglesia sea, queridos hermanos, iglesia del aire, iglesia corporativa, iglesia, hasta la iglesia, todas las iglesias están, a esos falsos maestros aparecidos en las iglesias y considerados por muchos de los hermanos en la fe como verdaderos, el apóstol los compara a fuentes sin agua y nubes traídas de torbellinos de viento. ¿Qué eso es una fuente sin agua? Es una fuente seca. Mire lo que dice el mismo apóstol, no el mismo apóstol, sino que el apóstol Pedro ahora habla en segunda de Pedro habla el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 17. Mire lo que habla con referente a estos apóstoles fraudulentos. Mire lo que dice. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estos falsos maestros, queridos, estos que dice aquí, ¿quiénes son? Veamos el contexto, veamos segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Estos que dice aquí en el verso 17, dice, pero hubo, dice, también falsos profetas. O sea, hubo falsos profetas. Así como hubo falsos profetas entre el pueblo, así estaba Timoteo en medio de ese pueblo como verdadero profeta que Dios había elegido y Dios había ungido para ayudarle a esa iglesia, para que esa iglesia avanzara. Y entonces sí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire, querido hermano, toda alma tiene que pasar la prueba. Y nosotros, de la manera que tengamos la relación con Dios, va a decidir si nosotros estamos anclados en la verdadera roca. Si nosotros realmente obedecemos a Dios antes que a los hombres. Porque si viene alguien y me presenta algo sensacional, yo le creo. Pero si viene otro que me presenta algo mucho más sensacional, desecho el primero y me quedo con el otro. No, no es esto. Aquí lo que cuenta es la palabra de Dios. Por eso Pablo le recomienda las escrituras a Timoteo, porque allí radica el éxito, la vivencia de la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios bien escudriñada, estos que son fuentes sin agua. Mire, ¿qué es ser una fuente sin agua? Ya le dije que fue una fuente seca, no quiero dejar esto. Quiere decir que no tienen Espíritu Santo. El agua aquí en este contexto simboliza la lluvia temprana y la lluvia tardía. Andan con la Biblia, no, ¿cómo se llama? Predican, pero no tienen el Espíritu Santo, no hacen temblar a las congregaciones y hacen que el arrepentimiento llegue porque no hay convicción. Entonces, mire, queridos hermanos, estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, así como dice Lucas, que dice que seremos llevados ante tribunales, dice el Señor, pero dice que Él dará palabra, pero dará palabra aquel que se ha consagrado, que ha dejado que el Espíritu Santo lo transforme y que haya estudiado, escudriñado la palabra de Dios y que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Entonces, ojalá que todos nosotros estemos en ese grupo. Y la palabra de Dios bien escudriñada y estudiada será ese tesoro, hermanos, que el hombre encontró en el campo y lo vendió todo para comprar esa tierra que contenía el tesoro. Y mire lo que dice, oiga lo que dice el Ministerio de Curación.
poniendo la palabra como ejemplo, como regla, como base. En el Ministerio de Curación, en el capítulo 28, dice, el Evangelio simplifica maravillosamente los problemas de la vida. ¿Qué problemas? Todos los problemas de la Biblia, problemas económicos, problemas familiares, problemas conyugales, todititos los problemas de la vida simplifica el Evangelio, pero el Evangelio eterno, el Evangelio verdadero, no el Evangelio falso, porque hay unos que han pervertido el Evangelio y ya ese Evangelio ya no es eterno, ya no es verdadero, sino que es un Evangelio falso. Y entonces dice, las instrucciones que da, bien aprovechadas, resolverían muchas perplejidades y nos guardarían de muchos errores. O sea, nosotros no cometeríamos errores si fuéramos obedientes a las direcciones, a las instrucciones que nos dio el Señor a través de su palabra. Ahí se nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor y a dedicarle un mayor esfuerzo y más tiempo a esas cosas celestiales que van a durar para siempre, a la eternidad. Miren, cuando el Señor les habló a los discípulos que les estaba diciendo que pronto iba a morir, ahí en el capítulo 13 de San Juan, y después pasa al 14, él ligerito cuando vio que la angustia lo estaba embargando, cambió y quiso mostrarle las cosas celestiales, y fue cuando les dijo, no se turbe tu corazón, si creéis en Dios también creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, los quería llevar a contemplar las cosas que van a durar para siempre. Así nosotros debemos de contemplar eso. Mire, querido hermano, el diablo desde el principio destruyó la familia. El matrimonio y el sábado fueron las dos instituciones que estableció Dios desde el principio. Satanás solamente tuvo que llevar a Eva a desconfiar de la palabra de Dios. O sea, desconfiar de la palabra de Dios es un pecado, porque es no creer en Dios. Tengamos cuidado nosotros, porque esos falsos profetas, los que andan introduciéndose, mire, se están dando tantas cosas, hermanos, que tal vez ustedes no se darán cuenta. Hay hermanos que se están levantando que dicen que el don profético ya no hay que leerlo, porque la Biblia basta y para explicarnos la palabra de Dios es la Biblia y solamente la Biblia, y eso es verdad, al 100%, es cierto. Pero no debemos de tomar esa sola nota para desechar el espíritu de profecía, porque ustedes saben que fue precisamente por nuestra negligencia que el Señor tuvo a bien darnos los escritos del espíritu de profecía para amonestarnos y traernos de nuevo a su palabra. Al engañar a Eva, queridos hermanos, él sabía que ella se iba a convertir en la tentadora de su esposo para alejarlos de Dios y de la palabra, y así destruyó la primera familia. Mire lo que dice Hogar Cristiano. En Hogar Cristiano, queridos hermanos, dice, como todos los otros buenos dones confiados por Dios a la custodia de la humanidad, el casamiento fue pervertido por el pecado, pero el propósito del Evangelio es devolverle su pureza y belleza. En los lugares celestiales, mire lo que dice, en lugares celestiales, domingo 14 de julio, dice, el matrimonio recibió la sanción y bendición de Cristo y debe considerarse como una institución sagrada. La verdadera religión no contrarresta los planes del Señor. Dios ordenó que la mujer se uniese al hombre en santo matrimonio para formar familias coronadas de honra que fueran símbolos de la familia celestial. El matrimonio, cuando se forma con pureza, santidad, verdad y justicia, es una de las mayores bendiciones dadas a la familia humana. Los lazos del matrimonio en lugares celestiales. Otro, y dice, he leído a menudo estas palabras, el matrimonio es una lotería. Algunos actúan como si creyeran en esa afirmación y su vida de casados testifica que así les ocurrió. Pero el verdadero matrimonio no es una lotería. El matrimonio fue instituido en el Edén. Después de la creación de Adán, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando el Señor trajo a Eva delante de Adán, los ángeles de Dios fueron testigos de la ceremonia.
pero hay pocas parejas que están completamente unidas cuando se realiza la ceremonia del matrimonio. Las fórmulas que se dicen a los dos se pronuncian los votos matrimoniales, no hacen de ellos una unidad. O sea que prácticamente el matrimonio ha sido tomado como una cosa liviana en nuestras iglesias, en todo el mundo, porque los matrimonios están en crisis, hermanos. Mire, es alarmante que el 50%, un estudio que se hizo la USA Today el 2 de febrero de este año, hizo un estudio y el 50% de matrimonios ha terminado en divorcios. Dice aquí con respecto a los divorcios, cuando un matrimonio se separa, bueno, ustedes saben, queridos hermanos, que un matrimonio solo se debe de separar, según Mateo 19, solo por adulterio o fornicación. No hay otra manera. Nosotros podemos poner muchas razones para separarnos, pero no están avaladas por la palabra de Dios. Cuando un matrimonio se separa, dice aquí, solamente se destruyen dos, o sea, si no hay familia. Pero cuando hay hijos, queridos hermanos, se destruyen los hijos, porque generalmente los hijos se ven inclinados a tomar una posición, ya sea del lado de la madre o del padre, o quienes ha brindado más compañía, o que les ha permitido hacer cosas que ellos no les permitían hacer, o simplemente ellos rechazan, pierden el respeto por ambos padres. Fíjese bien que aquí hay una declaración en Hogar Cristiano. Dice, el huerto del Edén era una representación de que Dios deseaba que llegase a ser toda la tierra, y su propósito era que a medida que la familia humana creciese en número, estableciera otros hogares y escuelas semejantes al que había dado. De ese modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra debía ser ocupada por hogares y escuelas donde se estudiaran la palabra y las obras de Dios, y donde los estudiantes se preparasen para reflejar cada vez más plenamente a través de los siglos sin fin la luz del conocimiento de su gloria. Y el Señor pronunció estas palabras, les dijo en Génesis 1:28, multiplicados, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos. Todas las facultades del hombre, queridos hermanos, eran susceptibles de desarrollo, o sea, tenía todas las capacidades para desarrollar su vigor, aumentar su fuerza, sus actividades, era una esfera gloriosa, una actividad gloriosa ahí en el jardín del Edén, un campo abierto a todo para Adán y Eva, pero el plan de Satanás era destruir el matrimonio. Y mire, querido hermano, una de las armas más poderosas que Satanás tiene ahorita es la homosexualidad. Para destruir el matrimonio, la homosexualidad es un arma poderosa, destruye la familia, destruye todo. Y pienso que los matrimonios que tienen problemas, ellos mismos como matrimonio, no necesitarían, no estoy diciendo que no necesitan una ley dominical para transgredir el sábado. No necesitaríamos una ley dominical para estar separados de Dios, porque ya el simple hecho de tener problemas en la familia nos incurre en pecado, y el pecado, si hemos transgredido un mandamiento, pues transgredimos toda la ley, y así destruye todos los hogares el engañador, y destruyendo la familia, destruye la sociedad y toda una nación. Oiga lo que dice Hogar Cristiano, el hogar es el centro de toda actividad. La sociedad se compone de familias y será lo que hagan las cabezas de familia, que hizo la cabeza de familia la abuela Loida con Timoteo, le enseñó las escrituras. Dice, será lo que hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Eso lo escribió la sierva del Señor en Hogar Adventista, capítulo 1, al comenzar el capítulo, ustedes pueden leer esa nota. La elevación del hombre, la elevación de una sociedad, de una iglesia, de cada individuo, o sea,
o la decadencia, cualquiera de las dos cosas, ya sea la elevación o la decadencia futura de la sociedad, será determinada por los modales y la moralidad que hoy reciba la juventud. ¿Y qué está recibiendo la juventud ahora, queridos hermanos? No está recibiendo nada de la palabra de Dios. Hay una generación que desconoce a Dios completamente, queridos hermanos. Hay una generación que está liderada por Satanás. Y entonces ese es lo que nos preocupa y el Señor pues quiere darnos el poder para que nosotros prediquemos estas grandes verdades. Fíjese que le voy a leer una cita que está en Testimonios acerca de la conducta sexual, el adulterio y divorcio. Ese es el libro. Dice, la única razón para el divorcio. Una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país y sin embargo no estar divorciada a la vista de Dios. O sea, el Señor, si hay problemas familiares, fíjese, en un matrimonio, y si el problema llega a tales extremos que está en peligro la salvación, ya sea de los dos o de alguno de ellos, el Señor va a permitir que se separen. Separación no es lo mismo que divorcio, porque no hay divorcio. No hay divorcio, el Señor lo dejó bien establecido. El que pueda, dijo ahí en Mateo 19, el que pueda soportar esta palabra, que la tome, dijo, porque hay unos eunucos que se han hecho eunucos por el ministerio, hay otros que han nacido así, y hay otros que los hombres los han hecho eunucos. Y entonces, quien la pueda soportar, que la tome, pues mire, si el apóstol Pablo, queridos hermanos, pudo vivir sin esposa, hay hombres que van a poder vivir sin esposa. Yo no estoy diciendo que no se casen, no, tampoco. O sea, porque el Señor dijo no es bueno. Eso lo tienen que llevar cada quien al culto de oración, según lo que la relación que usted tenga con el Señor. Diariamente, las peticiones de su corazón. Mire, querido hermano, el Señor quiere llevarnos al cielo, pero el problema de nosotros es que nosotros somos bien desobedientes. O sea, leemos la palabra de Dios, pero si la palabra de Dios se opone a mis deseos, a lo que yo quiero, entonces yo ya no la obedezco. Y entonces, dígame, un matrimonio que tiene problemas en el hogar, ¿a dónde está? ¿Está en el lugar santísimo? No, no puede estar en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo no hay pecado. Está en el atrio, está afuera. Y entonces, mire lo que dice Hebreos. Dice, así que, hermanos, dice, teniendo libertad, dice Hebreos 10, capítulo 10, verso 19 y 20, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo gran sacerdote, sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, contrito, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que nos lave el Señor con su sangre, que nos purifique. Y dice Hebreos 4, 15 al 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Ahora bien, queridos hermanos, hay mucho de qué hablar de los matrimonios, pero yo solo he querido tocar la crisis que está enfrentando los matrimonios, aún dentro de la iglesia, porque hay muchos que sí tienen el papel, tienen la firma, se casaron y todo, pero realmente ante Dios dejan mucho que desear. Mire, en ese libro, yo se lo recomiendo que lo lean, en ese libro que se llama, ya le digo cómo se llama, voy a ver cómo se llama Testimonio en el comportamiento sexual, adulterio y divorcio. Mire, allí puede encontrar todo lo que usted desee leer, que es, como le quisiera decir, un tropiezo para que sean matrimonios exitosos. Está la homosexualidad, la masturbación, el abuso,
el abuso entre los cónyuges. Yo en esta hora les voy a presentar algunos eventos que han colaborado y que van a seguir colaborando hasta la venida del Señor, para que se den las profecías. Dice en Evento de los Últimos Días, que dice que el momento actual es de gran interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes, estadistas y los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad. Hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Hay acontecimientos y todos los acontecimientos son acontecimientos proféticos. Estos acontecimientos serán tan rápidos porque los eventos finales van a ser rápidos. Un gobernador de California ha hecho una ley que dice que los padres no pueden sacar a sus hijos de las escuelas porque hay una enseñanza y en el pensum de la educación que tienen que recibir educación sexual con respecto a la homosexualidad. O sea, cada estudiante tiene que llevar esa materia, si es una materia, y los padres no pueden decir, no, yo no la quiero. Por eso es que el Señor nos ha dicho, hermanos, nos ha advertido, salgamos fuera de las ciudades. Y nosotros decimos, sí, estamos en los fines del tiempo, pero todavía no nos hemos convencido de nada, estamos viendo los eventos y no nos hemos convencido, porque cuando nos convenzamos, ahí sí actuamos, porque eso es creer, actuar, o sea, tomar determinaciones. Nosotros no estamos acostumbrados a no depender del sistema del mundo, por lo tanto, todos los hermanos que tienen hijos en las ciudades van a tener que recibir. Y esto es que no vamos a hablar de todos los otros acontecimientos de la tarjeta digital, que ya pronto en el 2020 estará en California. También hay otra noticia, que un predicador de otra iglesia, no de la iglesia adventista, se vio forzado a ya no dar su conferencia, porque él estaba predicando, estaba dando sus puntos de vista con respecto a la homosexualidad, queridos hermanos. Y entonces este predicador fue censurado y él se vio obligado a ya no predicar. Y entonces digo yo, ¿y por qué los adventistas no somos censurados? Porque simplemente no estamos diciendo nada. En el momento preciso, en el momento actual, necesitamos predicar abiertamente qué la Biblia dice acerca de la homosexualidad y el pecado. El Señor quiere que la gente se convierta de todo corazón. Otro evento que está aconteciendo, hay una propuesta de ley que ya está en vigencia, que van a sancionar a todas las religiones y a todo cristiano que se oponga a las enseñanzas homosexuales. Y la otra noticia es que hay un capitán que fue suspendido por no haber firmado un certificado para un homosexual, fue suspendido de sus labores, queridos hermanos. Fue reinstalado, sí, pero después de que él pues apeló a las cortes. Hoy este día, 5 de mayo, se está llevando una marcha para Washington, D.C. Allí se van a presentar todos los gays, todas las lesbianas en esta marcha para demandarle al gobierno todas las demandas que ellos tienen. Allí se va a presentar el único sobreviviente de aquella matanza que fue en Orlando, Florida. Él se va a presentar porque ellos creen que Dios los ama y en realidad Dios los ama. No estoy diciendo que no los ama, pero ellos piensan que los ama en sus pecados y no es eso, porque dice que Dios quiere que todos seamos tratados igualmente, que por eso marchan, que ellos tienen derecho a hacer valer sus sentimientos y todo eso. Eso es lo que está pasando ahora, este día, 5 de mayo. Hay una gran marcha. Y mire, se ha formado tantos grupos, los de las mujeres, Fight for Our Lives, peleamos por nuestra vida y todo eso. Vaya. Otra noticia. Un
un profesor fue suspendido sin pago por haber dicho a un alumno que la homosexualidad era un pecado. Queridos hermanos, el camino está siendo angosto, 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 angosto. Un profesor también fue despedido por compartir sus puntos de vista de la homosexualidad con un estudiante. ¿Y cuál es la misión de este grupo Marchemos por Nuestras Vidas? La misión de ellas es que ya no hayan matanzas en las escuelas. Para eso quieren poner banners en las escuelas, los 10 mandamientos, pero mire el problema que hay, querido hermano, con nosotros como adventistas del séptimo día. O sea, nosotros como adventistas del séptimo día no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire lo que pasó en la Universidad de Andrews, la declaración que hacen los dirigentes de la Universidad de Andrews. Dice aquí en un escrito, dice lo siguiente. Dice, permítame, Fight for Life, yo lo estoy buscando aquí. Dice que ellos están en una lista de vergüenza porque los pusieron que ellos, ¿cómo le quisiera decir? Discriminaban a los adventistas. Y dice ahí la declaración que ellos no van a tener discriminación. Dice, nosotros en la Universidad de Andrews hemos hecho un juramento de no discriminar la admisión de los estudiantes que tienen problemas homosexuales. Nosotros reconocemos que los estudiantes han sido marginados y nosotros vamos a darle el puesto que les corresponde. Nosotros estamos orgullosos de los estudiantes homosexuales y ellos han contribuido en muchas maneras a la universidad, a los conocimientos de la universidad, y continuaremos invitando su participación en la universidad. O sea, eso es lo que ellos han decidido, que ellos van a seguir soportando Hermana Edith Peña, se le cayó la llamada. Vuelva a marcar estrella 61, por favor. Hermana, si me escucha, marque estrella 61, una sola vez. Hermana Elizabeth, ¿nos puede tener un especial en lo que entra la hermana, por favor? Hermana Elizabeth. ¿Sí? Hermana. Sí, hermana. ¿Me escucha? Sí, un especial en lo que habló con la hermana Peña, que no se dio cuenta que se cayó la llamada, por favor. Ok. Cantad alegre está el Señor, mortales todos por doquier, serviles siempre con fervor, obedecer les complacer.
con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser os dio. Al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él nos ampara con su amor. Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Vamos a ver, la hermana va a tratar otra vez de entrar. Hermana, más que estrella 6-1, una sola vez, por favor. Todavía no está tratando de entrar. Vamos a esperar unos segundos, mis amados. Esto suele pasar, ¿verdad? Cuando se es por computadora. Pero nada, para eso estamos. Hermana, si me está escuchando, por favor, marque estrella 6-1. Vamos a ver. ¿Escucha, hermana? ¿Me escucha, hermana? Antes. Sí, se quedó en la universidad. ¿Dónde me quedé? Cuando Cuando estábamos hablando de la Universidad Andrew, de los homosexuales y eso. Oh, ok. Bueno, en la Universidad de Andrew, pues, queridos hermanos, pues, tomó esa determinación. Ellos, pues, realmente han decidido eso y eso está en el juicio de Dios. No lo vamos a criticar, simplemente vamos a orar por ellos, porque ellos están contribuyendo, o porque si ellos entendieran lo que es el matrimonio, se darían cuenta de que el Señor no quiere, que lo que quiere es que los homosexuales se conviertan, pues porque es el arma más poderosa ahorita que el diablo tiene para destruir la familia. Ustedes se imaginan ver hijos con dos papás o con dos mamás. Esto es tremendo, queridos hermanos, es increíble todo lo que está pasando. Y todas esas cosas, pues, como decía, no sé si alcanzaron a oír lo que dije sobre Deuteronomio 23, que no sé si alcanzamos a oír. Díganme, hermanita, si lo alcanzamos a oír. ¿No? Deuteronomio 23, cuando toqué Deuteronomio 23, 17 al 18, donde dice, no haya ramera de entre los hijos de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, porque aún en Apocalipsis dice que los perros quedarán fuera. Entonces el Señor no los quiere salvar con sus pecados, sino sin sus pecados, arrepentidos. El cielo, miren, Primera de Corintios dice, y muchos de vosotros erais homosexuales, pero allá han sido lavados y purificados. La sangre de Cristo está esperando en el santuario celestial para que todos y cada uno lleguemos al arrepentimiento. Y con respecto a los matrimonios, mire, esto es increíble lo que está pasando. Aún en los matrimonios de los adventistas hay problemas y problemas muy severos. Por ejemplo, hay abusos, hay, como le quisiera decir, masturbaciones, hay abusos mentales, emocionales, la homosexualidad, el exceso en el sexo. Eso ha terminado los matrimonios, hermanos. Nosotros somos seres racionales, podemos conversar. Mire, los animalitos tienen su ciclo de aparejamiento y nosotros que somos seres racionales, querido hermano, en el cielo, por eso no van a haber casamientos. El Señor ya lo dijo, en el cielo vamos a ser todos hermanos.
porque allá no va a haber sexo, no va a haber niños, no va a, ya solo los redimidos. Y entonces, esas son las señales que podemos hablar de los matrimonios, pero ¿qué hay de las otras señales, queridos hermanos? De las otras señales que, por ejemplo, de los cambios climáticos, la inestabilidad social, la situación económica, el descontento con los líderes políticos, la decadencia moral, las otras señales, las señales de los desastres naturales, los volcanes haciendo erupción, los terremotos, los tornados, las guerras y los rumores de guerra, todas de cumplimiento profético, queridos hermanos. Y entonces, si nosotros deseamos que Dios nos salve, tenemos que reconciliarnos con Él. Y le voy a decir algo, querido hermano, el mismo comportamiento anárquico de las naciones y la inestabilidad social, política y económica que causó la Revolución Francesa, ese mismo comportamiento está teniendo Estados Unidos, querido hermano. Y las dos características primarias de Francia antes y después de la Revolución Francesa fueron dos: el homosexualismo y el ateísmo. Son las mismas causas que están haciendo que América, un país bendecido por el Señor cuando ellos andaban en obediencia, podría, yo no estoy diciendo que va a ser, pero hay un escrito de la sierva del Señor que dice que las mismas causas están envolviendo al mundo entero en una situación que como la que hubo en la Revolución Francesa. Si el Señor lo permite, pues yo no sé qué es lo que va a permitir el Señor, porque, queridos hermanos, esto está viento en popa. Todo el cumplimiento profético está allí y nosotros estamos viendo, estamos observando todo lo que está sucediendo, pero nosotros pues no, parece que eso no nos causa estremecimiento, parece que eso pues solo queremos saber, pero no, o sea, no nos sacude, pues no nos sacude. Y hay otra cosa, queridos hermanos, que yo les quería decir, y creo que es lo último que les voy a decir, es que, no hablando de otras señales, y ustedes ya saben que California es uno de los estados más poderosos de aquí de Estados Unidos y es el que está pushando más por los homosexuales, y para el 2020 ya tiene una propuesta de ley, queridos hermanos, para introducir la tarjeta digital. La tarjeta digital comenzó en India y ya India pues todos tienen tarjeta digital. Europa, usted no puede entrar a un restaurante a cenar si no paga, usted no puede pagar en cash, usted tiene que tener la tarjeta digital. Todos esos acontecimientos nos están diciendo salir de las ciudades y no tener nada que ver con el sistema. Queridos hermanos, pongamos atención, consagrémonos, convirtámonos de todo corazón. El Señor es fiel para perdonarnos de todo pecado. Aunque nosotros algunas veces y muchas veces somos infieles, el Señor es lindo y maravilloso. Así es que, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que ponga mucha paz en los corazones de nosotros, porque dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Que todas estas cosas no nos llenen de terror, sino que nos afirmen en la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, queridos hermanos. Así es que el Señor nos dé mucha paz y tranquilidad y consagrémonos que el Señor es amoroso y fiel para salvarnos. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.